Bien, avancemos coma. Cuando hablamos de coma, tenemos que entender que el paciente tiene un deterioro neurológico progresivo desde lo más simple hasta lo más complejo, y para esto tenemos que empezar a hablar de lo que es coma con relación a lo que es la conciencia. Si hablamos de conciencia, o sea, significa el estar consciente, ¿no es cierto? Consciente, si quieren, igual que ustedes. Están conscientes en este momento porque están en una clase escuchando, digamos, un tema. Entonces, es el entender lo que el otro expresa o lo que el resto, digamos, del medio nos llega la información, el ruido del auto, el, el vuelo de un pájaro, la conversación de otras personas. Entonces, es que cuando hablamos de conciencia, es que nosotros percibimos o recibimos toda la información de lo que vemos, lo que escuchamos, lo que tocamos. Cuando hacen prácticas, por ejemplo, ¿no es cierto? Ustedes tocan. Entonces, es una información que ingresa a su cerebro. ¿Y todo esto dónde va? A la corteza cerebral. Es donde se da la interpretación correcta. Entonces, toda la información que recibimos va al cerebro, a la corteza cerebral, se encarga de procesar y darle la interpretación correcta. Esto ya hablamos en las anteriores clases. Bien, entonces, ¿qué es la conciencia? Es la capacidad de interpretar toda la información que recibimos, que ingresa a nuestro cerebro. O sea, esto, por ejemplo, es lo que se dice orientado en persona, tiempo y espacio, es lo que hablamos de lo que es la orientación, orientado en las tres esferas, ¿no es cierto? Orientado en las tres esferas. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi nombre? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me encuentro? ¿No es cierto? ¿Qué día soy? ¿Qué fecha? Etcétera, etcétera. Ahora, ¿de qué depende esto? ¿De qué depende el estar consciente o la conciencia? Normalmente, para estar conscientes, ¿no es cierto? Tenemos que estar despiertos, en general de día. Puede ser de noche, sí, pero en general de día, porque nadie duerme de día, ¿no es cierto? Solo aquellos que trabajan toda la noche. El resto estamos despiertos. Entonces, pero, ¿no es cierto? Esto depende de qué? De un ciclo que tenemos en el organismo, ¿no es cierto? El estar despiertos de día, dormidos de noche, el ciclo circadiano, si quieren, el on-off, que, ¿no es cierto? Siempre hacemos la misma rutina. Despertamos temprano, se alistan para clases y saben que todo el día van a correr de un lado para otro para las prácticas, las clases teóricas, y cuando llega la noche, algunos de ustedes, ¿qué hacen? Como que empieza a dormir por cansancio y fatiga, ¿no es cierto? Entonces, todo esto hace que estemos despiertos de día, dormidos de noche, pero hay algunos, ¿no es cierto?, que trabajan de día, digo de noche, y tienen que dormir de día. Por ejemplo, si observamos la primera foto, uno está dormido y el otro conduciendo, ¿no es cierto? Probablemente trabajó toda la noche. Pero, por ejemplo, abajo pasa alguno de ustedes que pasa esto. Por eso yo les digo prevenir dormir. Porque o están muy cansados o tienen un examen, estudiaron toda la noche, vienen a clases, ¿no es cierto? Porque escuchan y se duermen. O simplemente el fin de semana se van de fiesta, ¿no es cierto? Cuando viene el lunes, ¿no es cierto?, quedan así. ¿No es cierto? Eso habitualmente pasa. Ahora, ¿de qué depende esto de estar consciente? ¿Qué es lo que nos mantiene despiertos? ¿Qué es lo que nos mantiene conscientes, vigilantes, ¿no es cierto?
¿De qué depende? Del Sistema reticular. sistema reticular activador ascendente. ¿Y qué es el sistema reticular activador ascendente? Es una estructura que se encuentra ¿dónde? En el tronco cerebral, ¿no es cierto? En el tronco cerebral es el que nos va a mantener, ¿no es cierto?, despiertos de día, dormidos de noche, el ciclo sueño-vigilia, o el famoso on-off. En algunos libros, artículos hablan directamente de esto, ¿no es cierto? Y las neuronas de la corteza siempre se van a activar de esa manera. Se ponen muy activos en el día y se va apagando en la noche. Por eso es que dormimos. Pero cuando dormimos, ¿por qué nos despierta? ¿No es cierto? Estamos siempre como alertas. Y en ese tiempo, el cerebro se encarga de qué? De procesar toda la información que recibimos. Todo lo que ingresa al cerebro en el día entra en un desorden, en un caos, pero ingresa. El cerebro se encarga de procesar. Mientras ustedes duermen, el cerebro sigue trabajando, sigue acomodando la información. Entonces, por eso que al día siguiente, cuando despiertan totalmente lúcidos y pueden recibir otra vez información. ¿No es cierto? Es lo que no ocurre cuando ya es las 10 de la noche, ¿no es cierto? Quieren recibir la información y como que les cuesta. Están escuchando, pero no procesan. Por eso que van a clases y no entienden nada. Entonces, por eso que es importante el sistema reticular activado ascendente. ¿Para qué? Para que nos mantenga despiertos de día y dormidos de noche, ¿no es cierto? Ahora, este sistema se encuentra en todo lo que es el tronco cerebral, mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Esto se conecta con el tálamo y de ahí se distribuye a toda la corteza cerebral, Entonces, ¿qué es el Sahara? Es un conglomerado, un conjunto de neuronas, ¿no es cierto?, que está en el tronco cerebral, que toda la información pasa por ahí, toda la información. Antes se hablaba de una zona oscura, como, ¿no es cierto?, ahora los científicos, ¿no es cierto?, hablan en el espacio de agujeros negros, ¿no es cierto?, que no saben qué es, pero saben que existe, pero no saben qué, ¿no es cierto? Seguramente en algún tiempo van a descubrir qué función tiene. Hay algunas teorías sobre esto. Pasa lo mismo, antes de esto se hablaba de que era una zona oscura, una zona negra, que no sabían qué función tenía. Ahora saben que pasa por ahí, es un conjunto de neuronas que tienen una determinada función, pero mucho más todavía. ¿No es cierto? Esta zona está totalmente estudiada, totalmente, con sus funciones, pero no vamos a entrar a eso porque no se van a confundir, ¿no es cierto? Los neurofisiólogos estudian básicamente esto, los neurólogos clínicos, los neurólogos experimentales hacen esto. Van estudiando zona por zona los cerebros y van determinando ciertas funciones. Y el sistema reticular está totalmente estudiado. Pero para nosotros es un conjunto de neuronas que está ubicado en el mesencéfalo, protuberancia, que tiene la información, la función de llevar la información y nos mantiene despiertos de día y dormidos de noche. ¿No es cierto? Ese es el concepto de lo que es el sistema reticular activador ascendente. Entonces, cuando hablamos de conciencia, sabemos que existen varios niveles de conciencia, varios estados de conciencia. Uno de estos, el estar vigil, como ustedes, están totalmente conscientes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque están orientados en las tres esferas, ¿no es cierto? Para hay pacientes que, después de una enfermedad, un accidente, por ejemplo, van a estar, si quieren, con tendencia al sueño o van a estar obnubilados. ¿Sí? Obnubilados. Y otros con mayor deterioro van a estar estuporosos.
estuporosos. Entonces, estos pacientes ya no están conscientes, no pueden hablar, no se comunican solamente al estímulo nociceptivo, abren los ojos a algún quejido y se vuelven a dormir, ¿no es cierto? Se vuelven a dormir. Pero hay otros que están mucho peores, prácticamente en estado de coma. En estado de coma profundo, estos pacientes prácticamente no hacen ninguna respuesta al estímulo nociceptivo o por ahí alguna mínima respuesta inadecuada que no enmarca en ninguno de los movimientos normales. Se llama respuesta inadecuada del movimiento porque no encaja, ¿no es cierto?, en un movimiento. Pero existe esto que hablamos cuando hablamos de Glasgow. Los pacientes muchas veces que tienen accidentes hacen una flexión de los miembros superiores y rotación interna, ¿no es cierto? Rotación interna. Cuando esto pasa, ¿no es cierto?, es que el paciente tiene una lesión importante, ¿no es cierto?, y llamamos a esto de complicación, ¿no es cierto? ¿Y qué Glasgow es eso? ¿Qué Glasgow? Adivinador, ¿no? ¿Qué Glasgow? ¿O cuánto? ¿Ah? ¿Cuánto es? Si hablamos de la zona motora, ¿cuánto es? Motora es 6. No. 2 o 3. Ya. Es que les diga que tienen que estudiar Glasgow. Y con la hiperextensión, rotación externa, ¿cuánto de Glasgow? Tienen que saber. Si estamos hablando de coma, tienen que saber. Y cuando no hace nada, ¿cuánto de Glasgow? ¿Cómo? ¿Qué dijo cero? Cero vas a tener el examen, ¿no? No existe cero, ya se lo dije. En Glasgow no existe cero. En el examen que vea que pongan cero, prácticamente se van para el próximo semestre. Así. No puede ser que a estas alturas de la vida ustedes no sepan Glasgow. En unos meses van a ser médicos. Necesito que estudien. No podemos estar repitiendo lo mismo y no podamos avanzar. Bien. Ahora, cuando hablamos de coma, lo que se lesiona es el sistema reticular activador ascendente que se encuentra acá. Si yo tengo alguna lesión, el paciente entra en coma. Hagamos de cuenta que esta imagen oscura, ¿no es cierto?, es una lesión que no hace que pase la información a la corteza. Entonces el paciente entra con deterioro neurológico o va progresivamente cayendo su estado de conciencia y el paciente entra en coma, ¿no es cierto? Entonces el paciente se duerme, pero no despierta. No despierta. Entonces, fíjense ustedes que una pequeña lesión en este sistema condiciona que el paciente entra en coma, ¿no es cierto? En coma. Por eso es importante entender estas cosas cuando hablamos de coma. Obviamente no estamos tocando cosas semiológicas que antes se tocaban, ¿no es cierto? Antes se marcaba la presión, varios tipos de respiración, la frecuencia cardíaca, las pausas cardíacas, el tema de las maniobras
otológicas, las visuales, se tenía que hacer un montón de semiología para decir que el paciente está en coma. Actualmente, como que eso ya, ustedes seguramente ya ni siquiera tocaron en semiología, no les enseñaron, porque ya los estudios, por suerte, las resonancias, todo eso nos marca, digamos, la lesión y podemos inferir que el paciente no despierta por una determinada lesión, que antes no había ni resonancia ni tomografía. Se tenía que definir clínicamente la muerte cerebral. Ahora, ¿por qué los pacientes ingresan en coma? Entonces yo tengo que pensar que si yo hablo y sé que el sistema reticular activador ascendente me mantiene despierto de día y dormido de noche, entonces sé que esta zona está lesionada, ya sea por un hematoma, por una isquemia, por un tumor, una malformación. Significa que la información no pasa al cerebro. Tiene lesión del sistema reticular activador ascendente. Pero, ¿no es cierto? A veces ocurre esto. Fíjense ustedes, hay una isquemia, infarto isquémico de ambos hemisferios. ¿Esto por qué? Porque hay una obstrucción, un stop en la circulación anterior. ¿No es cierto? ¿Por dónde llega la sangre en la circulación anterior? ¿Por dónde? Vamos, mejor más sencillo. ¿Por qué arteria? Cerebral anterior. Más abajo. La carótida. ¿Qué carótida? Externo. Externo. No, a vos te vas a quedar afuera, esto es externo. Interno. Usted sabe que la carótida común se divide en dos, carótida externa y carótida interna. Y la carótida interna es la que va a dar instigación al cerebro. Tienen que meterse en su cabeza. Está bien que hablen, prefiero que se equivoquen ahora. Entonces, cuando hay lesión de la circulación anterior, ¿no es cierto? La corteza está anulada. Entonces, la información que llega por el sistema reticular activado ascendente no llega a la corteza cerebral para que se procese. El paciente entra en coma. ¿No es cierto? En coma. Entonces, fíjense ustedes, no es solamente el sistema reticular activado ascendente, sino también cuando existe esto. Pero es muy raro encontrar un cerebro que esté lesionado ambos hemisferios. Pero se ve. No es que no se ve, se ve. Entonces, cuando yo veo infarto isquémico en los dos hemisferios, el paciente está en coma. Ahora, si el cerebro está bien y no despierta, sé que el sistema reticular activado ascendente no está en su plena función. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué personas pueden ingresar en el estado de coma? Fíjense ustedes. Hematoma de fosa posterior que lesiona la protuberancia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lesiona el sistema reticular activador ascendente. Paciente estado de coma, ¿no es cierto? Este otro, ¿qué es lo que veo y qué es lo que no veo? Paciente con trauma de cráneo. Si quieren, pues orientado más, paciente que hay que interpretar, si tiene accidente, tengo que empezar rápidamente a pensar en qué escalas. En la escala de Glasgow y la de Marshall, ¿no es cierto? Entonces, de grado. ¿De grado?
¿Qué grado? ¿Creen que tienen que estudiar? No estudian. ¿Cómo quieren aprobar la materia? Gracias al Espíritu Santo, el milagro. Porque el paciente cuando va a la emergencia no va a después de que venga el milagro de allí, para tienen que solucionar. ¿Qué grado? 3, ¿por qué? Hay ausencia de las sistemas basales. Bien, sistemas perimesencefálicas. ¿Y qué es lo que circula por ahí? La arteria cerebral. Posterior. La arteria cerebral posterior. ¿Y qué pasa cuando se colapsa la arteria cerebral posterior? Isquemia del tronco. ¿Y qué pasa cuando hay isquemia del tronco cerebral? Se daña el sistema reticular activador ascendente. ¿Y qué pasa cuando se daña el sistema reticular activador ascendente? ¿Cómo? ¿Vieron qué fácil? Es cuestión de razonar. Si ustedes no razonan, ¿no es cierto? Nunca van a llegar a la conclusión. Yo ya sé que este paciente que no tiene sistema perimesencefálicas, ya se los dije, cuando ustedes vean una tomografía que no hay sistemas, asústense porque su paciente se está muriendo. Si no hacen nada, el paciente se va a morir delante de ustedes. Para eso les enseño las cosas. Tienen que saber interpretar. Entonces, este paciente, grado 3, la escala de Marshall, ausencia de las arterias perimesencefálicas, colapso de la arteria cerebral posterior y el paciente está en coma. Pero muchas veces el paciente está igual que ustedes, despierto, hablando. Lo único que se queja es de dolor, cefalea intensa, si quieren. Me duele, me duele, me duele. El médico dice, no, pero está bien, si no tiene nada, vaya a la casa. Pero el doctor, me duele. No, usted no tiene nada. Claro, como no sabe interpretar una tomografía, se lo manda a la casa. Sale del hospital y se muere. ¿Por qué? Porque no sabe interpretar la tomografía. Ustedes no saben interpretar la tomografía, porque no estudian. Si estudiaran, rápidamente se dieran cuenta de qué es lo que tiene este paciente o qué es lo que no tiene. Por eso necesito que estudien. Entonces, yo veo este otro paciente en la escala de Marshall. Algunos dirán una masa evacuable, la otra no evacuable. ¿Por qué? Porque está lesionado todo un hemisferio, también el otro. Contiene desplazamiento de línea media y probablemente el paciente también. Si toca el tálamo, puede ser que toque el mesencéfalo. Si toca el mesencéfalo, el paciente entra en coma. ¿No es cierto? Entonces, es importante que aprendan a interpretar esto. Porque si no, siempre se van a equivocar. Y yo no quiero que se equivoquen. No quiero que se equivoquen. Quiero que estén seguros de sus actos. ¿Por qué? Ya se lo dije 1000 veces. El paciente deposita su vida en sus manos. Si ustedes no tienen el conocimiento básico, no saben interpretar la tomografía, lo están condenando a que muera. Por eso necesito que aprendan estas cosas. Cuando vemos esto, fíjense la función del sistema reticular como ascendente. Tenemos un equipo de médicos profesionales, todos contentos porque lo tienen bien, listos para trabajar en la guardia, totalmente encendidos, ¿no es cierto? Tienen lúcidos, famoso on, qué lindo, ¿no es cierto? Empiezan a trabajar y cuando pasan las horas, se va apagando su sala. Perdón. El paciente queda, mejor que el médico queda así, el residente, tirado en un pasillo, dormido. Y esto en el lenguaje médico hospitalario dice, déjenlo, está en coma, porque no despierta.
¿Por qué? Porque su sistema reticular activado ascendente se apagó y tiene que recuperar fuerzas, tiene que dormir por lo menos una hora, un poquito más, y otra vez despierta y otra vez empieza a trabajar. Fíjense cómo el sistema reticular activado ascendente cumple su función. Seguramente algunos de ustedes que fueron a hacer guardia en el hospital les pasó un poco de esto, que llegó un momento en que querían dormirse, o dormían un poco y despertaban porque entró otro paciente. ¿Por qué? Porque su sistema reticular activador ascendente está en función, funcionando. ¿No es cierto? No es lo mismo estar en la guardia durmiendo, ¿no es cierto?, con alertas, como se dice, con los 5 sentidos, que estar en la casa dormidos y se apaga todo. Saben que nadie va a molestar. Pero es importante que entiendan este tipo de cosas cuando hablamos del coma. Entonces, para hablar de coma, necesariamente tenemos que saber, ¿no es cierto?, de el Glasgow. ¿No es cierto? El Glasgow tenemos que saber. Y para esto, hace un momento hablamos de qué? Postura de decodificación y de celebración. ¿No es cierto? Ahora dígame qué Glasgow. ¿Ah? Dos, no existe dos. Pero de escala de Glasgow, no la función motora. ¿Cuánto? ¿Y cuándo? Se supone que no abre los ojos y no habla, ¿no es cierto? Solamente hace esto. ¿Cuánto? ¿Cuándo es 4 y cuándo es 5? Bien. ¿Y cuando no hace nada? 3. ¿No es cierto? Entonces, esas cosas las tienen que saber. Las tienen que saber. No están adivinando. Las tienen que saber porque esto es lo que van a ver en una emergencia. Y cuando vean este tipo de pacientes, la van al especialista. Lo primero que les van a preguntar, ¿qué Glasgow tiene? ¿Qué le dicen? Nada. Porque la mayoría de los que están en la guardia se equivocan. Al ser con Glasgow de 6 le dicen 2, y al estar con 2 le dicen 4, qué sé yo. Totalmente equivocados porque no saben. Y para los que no saben, ahí les ponen un letrero grande en la escala vital, que están mirando en la tabla para ver cómo está. Bueno, esto debería estar acá en la cabeza. Existen otros trastornos de la conciencia. Estos ya pasaron por la etapa aguda y quedan en estado vegetativo. Tenemos el estado vegetativo persistente, aquellos pacientes que tienen traqueostomía, están con apertura ocular, algunos eco, algún leve movimiento, pero no se conecta con el medio. No se comunica. Hay que moverlos, rotarlos por el bracito, etcétera, etcétera. Esto es el estado mínimamente consciente, son aquellos pacientes que han sido sometidos a cirugías cardiovasculares a cielo abierto, circulación extracorpórea, paran el corazón, se paran y los vuelven otra vez a reanimar. Y a veces quedan con alguna lesión en la función motora asistida. ¿Por qué? Por lesión de la corteza cerebral. Entonces, los pacientes sí, ¿no es cierto?, van a tener alguna respuesta, digamos, de comunicarse lentamente o moverse, o van a quedar con algún déficit, pero, ¿no es cierto?, estos pacientes, en la gran mayoría, son por cirugías cardiovasculares. Estos pacientes que están en estado vegetativo persistente necesitan un personal entrenado ¿para qué? Para aspirar las secreciones, para la alimentación enteral, ¿no es cierto?, para enteral, o la sonda nasogástrica o la gastrostomía. A veces tienen sonda vesical permanente, a veces una vesicostomía permanente para evitar, digamos, las infecciones urinarias a repetición o lesión de la seguridad, y causas de coma tenemos las causas intracerebrales y las
sistémicas o extracerebrales. Dentro de las intracerebrales tenemos las supratentoriales y las infratentoriales. Cuando hablamos de supratentoriales nos referimos a qué? Lesión por encima de la tienda del cerebelo, y las infratentoriales, lesión por debajo de la tienda del cerebelo, ¿no es cierto? Debajo del cerebelo. ¿Cuáles son? Por encima, las supratentoriales, TEC, ACVs isquémicos hemorrágicos, las epilesias subitrantes, las infecciones, encefalitis, meningitis, tumores, herniaciones supratentoriales, y abajo en las infratentoriales también tenemos el TEC, lesiones vasculares, tumores, endosforaminales. Y dentro de los extracraneales o sistémicos, ¿qué tenemos? Primero, las anemias agudas, colapso circulatorio. ¿No es cierto? Aquellos que sangran, siguen sangrando y no se encuentra por qué, porque el médico no sabe cómo examinar, cómo actuar, y va pensando el paciente se murió en 5 minutos. Porque está sangrando la aorta abdominal, por ejemplo, o no sé, la femoral. Trastornos hemodinámicos sanguíneos. Desequilibrio ácido-base. Golpe de calor, insuficiencia hepática, renal, farmacológica, todo esto. Pacientes que dializan, por ejemplo, están dializando y de pronto dicen código azul, llaman y se murió el paciente. Porque es un paro. O por una alteración en la función hepática, ¿sí? O cuando hay una alteración del azúcar, los famosos llamados comas acidóticos del hígado, las famosas los comas hepáticos o las encefalopatías hepáticas, ¿no es cierto? Todo eso se repercute en el cerebro. Las intoxicaciones por bebidas alcohólicas, intoxicaciones por droga, y en los pacientes pediátricos las intoxicaciones farmacológicas o intoxicaciones por sustancias que no son farmacológicas, ¿no es cierto? Los intentos de suicidio que generalmente se escucha cada tanto en el trópico, ¿qué hacen? Se tomó desde los insecticidas o los raticidas, ¿no es cierto? Que lesionan el tronco cerebral. El paciente entra en coma. Entonces, fíjense ustedes, todas esas cosas las tenemos que entender para poder interpretar por qué el paciente no despierta. Muchas veces hacemos que el paciente sigue dormido y no despierta. Entonces, ¿qué hacemos? El paciente dice, doctor, ¿pero qué tiene? Tenemos que entender esto: las herniaciones subfaciales, las tentoriales centrales, las herniaciones bucales, descenso de las amígdalas, cerebelosas, todo esto comprime el bulbo, protuberancia, ¿no es cierto?, que va a provocar un estado de coma en nuestro paciente, ¿no es cierto? Bien, ahora, existen diagnósticos diferenciales. Hay algunos pacientes que, ¿no es cierto?, no están en coma, pero si quieren, hay situaciones que parecen que se estuvieran en coma. Tenemos el mutismo kinético, son pacientes que tienen una lesión donde frontal, solamente frontal, hay una desconexión córtico-frontal, ¿no es cierto? O sea, la información que les llega al frontal, ¿no es cierto?, no funciona, pero el resto no está funcionando. Por eso que los pacientes están así como están. Se encuentra inmóvil, una mirada, ¿no es cierto? Entonces, levanta el brazo, ¿no es cierto?, no obedece. ¿Por qué? Porque está lesionado el frontal, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Seguramente se acuerdan cuando llevamos el tema de los síndromes de los lóbulos, ¿no es cierto? Síndromes lobales, hablamos de las funciones tanto frontal, parietal, temporal, ¿no es cierto? Y esas funciones están anuladas. Entonces, y esto en general por cirugías de tumores bifrontales o hidrocefantes que van a lesionar
la parte frontal, ¿no es cierto? Y este otro paciente en estado vegetativo persistente, estos ya nacieron con lesión, pero no nacieron con lesión, sino al momento de nacer, ¿qué tuvieron? ¿Están llevando ginecología? Ya llevaron. ¿Están llevando? Bueno, entonces se habla del Apgar, ¿no es cierto? Cuando el Apgar está bajo, el paciente, el neonatólogo ¿no es cierto? Se tiene que preocupar porque el paciente tiene que llorar y respirar. Porque si no, ¿no es cierto? Antes agarraba al bebé y se daba una palmada y hacía que llore. Pues ahora ya no hacen eso, simplemente sacan y tienen que reanimarlo, aspirar la secreción para que empiece a llorar. Si eso se demora, ¿qué hacen? Anoxis isquémico prolongado. Estos pacientes se lesionan ambos cerebros. Entonces, terminan siendo pacientes con parálisis cerebral, los famosos PC, parálisis cerebral. Entonces, estos, ¿no es cierto? Lo mismo que algunos abren los ojitos y ven con la mirada, pero no reaccionan al llamado del papá, la mamá, etc. No se conectan con el medio y está diciendo, necesitan una zona para que se alimente, necesitan algo para que puedan respirar, para que puedan orinar, ¿no es cierto? Y este otro síndrome del cautiverio, hay una pequeña lesión a nivel de protuberancia que el paciente, su corteza cerebral está funcionando, ¿no es cierto? Pero no le llega la información, está lúcido. Estos pacientes en general se pueden comunicar, pero tiene que haber una comunicación, digamos, un lenguaje entre lo que es la persona que lo asiste, ya sea un familiar o una enfermera, con el paciente. Y se comunican por el palpadeo. Pues estos pacientes usan un código propio, es más o menos como el código Morse, 800 puntos, haya punto, puntos, haya punto, más o menos lo mismo. Hacen un lenguaje que solo las dos personas pueden entenderse. Síndrome de enclaustramiento. Y tenemos la catatonia. Estos pacientes en general son pacientes esquizofrénicos severos. Estos pacientes son psiquiátricos. ¿No es cierto? Levanta el brazo, se queda, levanta el pie, se queda, no se para, no camina, ¿no es cierto? Entonces, estos pacientes sí, parece que tienen en coma, pero no. Se encuentran inmóviles por su estado psiquiátrico, esquizofrénicos. No reaccionan a ningún estímulo, ni buscan, ni susto, ni nada. Están ahí. Y tenemos por último esto, que es la movilidad en general, pacientes que nacen en las mujeres, por eso ponen la foto de las mujeres, también en los hombres que cuando tienen 1000 problemas, como dicen, como que quisieran morir, se van, se tiran en la cama y no les interesa en sí, ¿no es cierto? Comen, están despiertos, a veces no, otra vez despiertan, no tienen voluntad de nada, está lo mismo, pero por 1000 problemas que tiene cada uno. Ahora, este otro, este sí, de cuando se ve el coma psicógeno, fundamentalmente, no tanto ya por ahí en ustedes, las chicas que están acá, que son mayores de edad, mucho más maduras, eso se ve más en los adolescentes. Tanto en varones como en mujeres, pero más en mujeres que en varones, porque están yendo por la calle y de pronto se tira uno. Y entra en coma, puede feliz, cambios en estímulos los sentidos, abre los ojos, no hace nada, ¿no es cierto? Está en coma. Llaman a la ambulancia no llega, llegan al hospital, que si no, cómo llevarlo, y de pronto está malado, ¿no es cierto? Le dice, perdóname, que es mi culpa, etcétera, etcétera, y despierta, se levanta y se van juntos agarrados de la mano. Coma psicótico. Mucho cuidado con hacerse engañar a ustedes. Cada cual, tanto estos pacientes van a llegar al hospital. Cuidado como están equipando nada. Bien, entonces fíjense ustedes que todas estas cosas tenemos que entender cuando hablamos de coma. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Cómo fue la diferencia de linfoma, estado vegetativo y la muerte cerebral? ¿Cómo lo puede diferenciar? El antecedente. Si uno dice, no, desde que nació está así, tiene parálisis cerebral, para estar el interrogatorio, para estar la anamnesis, ¿no es cierto?
Ahora, si está vegetativo, tuvo un accidente hace 4 años y está así, ¿no es cierto? Y ambos están en estado vegetativo persistente. Ahora es importante no perder la cabeza cuando entren los pacientes así. Si el paciente no habla, hay que preguntar al familiar, ¿no es cierto? Porque los pacientes no vienen solos, siempre necesitará alguien, salvo que tenga un accidente en vía pública y la ambulancia lo trae al hospital. Eso es otra cosa, porque ya sabemos que tuvo un accidente, ¿no es cierto? Pero en los pacientes con parálisis cerebral es porque ya nació así. ¿Quién nos trae? ¿La policía? No, trae la familia. Lleva al hospital la familia, ¿no es cierto? O en el otro caso, ¿no es cierto? Está vegetativo persistente por un accidente o una complicación, ¿no es cierto? Alguna causa, hace 3 o 4 años y quedó así. ¿Quién lo lleva al hospital? La familia, ¿no es cierto? La familia. ¿Sí? Bien. Antes de terminar, esta semana no va a haber clase, porque vamos a empezar. Yo estoy viajando.